Hoy vamos a comenzar entonces con la lección número 4 del libro de los Hechos, que se titula Derramaré mi espíritu. Derramaré mi espíritu. Corresponde al capítulo 2 de Hechos, versículos 14 al 47. Hemos nosotros aprendido en la semana pasada, la primera parte del capítulo 2. Si ustedes recuerdan, hablamos acerca de la venida del Espíritu Santo, cómo los discípulos estaban esperando el Espíritu Santo, cómo Dios bendijo a todo el discipulado con el Espíritu Santo, y ese era el objetivo de Jesucristo. El versículo central de la lección de hoy es Hechos 2:17, y que dice: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Amén. Bueno, esto es el versículo central de hoy y vamos a continuar entonces con la pregunta número 1. Hermana Consuelo, ¿me podría ayudar con esta pregunta, por favor? Amén. Dice, como Pedro testificó que la obra que le sucedió era del Espíritu Santo, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Amén. Si ustedes recuerdan, en la semana pasada, donde dejamos, fue en el momento cuando todos los discípulos que estaban reunidos en el aposento de Marcos fue bautizado, fue lleno, repleto, fue inundado el aposento de Marcos con el Espíritu Santo de Dios que les envolvió. Entonces, este bautismo del Espíritu Santo, esta llenura del Espíritu Santo, les produjo ciertos fenómenos sobrenaturales, tales como que vieron cosas, vieron que el Espíritu Santo llegaba como fuego, fuertes vientos y con unas ráfagas, con lenguas de fuego. Y lo que han ocurrido eran todos empezaban a hablar en un idioma celestial. Y en ese momento, cuando todos están hablando como una bulla, como un bullido de ese lugar, toda la gente que estaban afuera escucharon ese ruido y esa voz de la gente que hablaban en extrañas lenguas, pero es porque cada uno que estaban allí, que venían de distintos lugares, los entendía con su propio idioma del lugar donde ellos venían. Entonces, algunos que no entendían dijeron: ¿estarán borrachos? ¿Qué estarán diciendo? Entonces, en ese momento, continúa este versículo 14, cuando Pedro entonces se levanta, se pone de pie y a gran voz empieza a hablarle fuertemente a los demás porque todos estaban orando, ¿no es cierto? Orando en lenguas. Entonces en ese momento no había bocinas, altavoces, por lo tanto él, para que todos escucharan, empezaba a hablarle a gran voz. Decían: compatriotas judíos, hermanos, todos ustedes que están en Jerusalén, todos los que vinieron a Jerusalén, no se olviden que ahora están ellos en la festividad del Pentecostés. Para esta festividad, muchos judíos de diferentes lugares del mundo, todos vienen a Jerusalén para entonces celebrar en el templo de Jerusalén la entrega de los sacrificios de agradecimiento a Dios. Y por ese motivo, entonces están reunidos en Jerusalén. Y todos estos hermanos, compatriotas, judíos que venían de distintos lugares, a ellos se les dirigía Pedro su palabra y decían: déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos, como ustedes suponen. No, no están borrachos. Porque todavía son apenas a las 9 de la mañana. Estamos muy temprano para estar borrachos. En realidad lo que pasa es que esto es lo que está pasando, lo que profetizó el profeta Joel está diciendo. Entonces Pedro está dando referencia a este hecho como el cumplimiento de la profecía de Joel. Y dice que en Joel dice:
sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Estas son las palabras de Joel. Por eso, luego del bautismo del Espíritu Santo, Pedro empieza a testificar la obra de Dios. Ahora, la actitud de Pedro cambió antes y después del bautismo del Espíritu Santo, porque antes del bautismo del Espíritu Santo, si usted recuerda, Pedro negó 3 veces a Jesucristo, pero después del bautismo, él ya no tiene más miedo, ya no tiene más temor, sino con toda convicción y fuerza, ahora empieza a testificar, pasa a ser testigo, y por eso yo le decía que el objetivo, la finalidad que Dios ha enviado el Espíritu Santo es para convertir a sus discípulos en testigos, en salir a declarar como testigo de la palabra de Dios. Y ni bien recibió el Espíritu Santo, Pedro inmediatamente se levanta del lugar y empieza a testificar la obra de Dios, basándose en la palabra y la promesa de Dios a través del profeta Joel. Por lo tanto, cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, empieza entonces uno a comprender y uno entiende que sus experiencias sobrenaturales son el cumplimiento de la palabra de Dios. Así como el recibir el Santo Espíritu, eso es el cumplimiento de la promesa de Dios. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo es una obra sobrenatural, porque no es algo que ocurre naturalmente a todo aquel que nace, ¿cierto? No es que todo niño que nace en este mundo empieza a recibir el Espíritu Santo, no. Esto es algo sobrenatural, no es algo que ocurre naturalmente, sino ocurre gracias a la obra de Dios. Y la obra de Dios es primeramente ser limpiado de pecado a través del arrepentimiento de agua, y luego de recibir a Jesucristo, sus pecados son limpiados con la fe en la sangre de Jesucristo, y cuando uno es limpio, entonces está en condición de poder experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Pero para hacerlo, uno tiene que anhelar y desear. Y por ese motivo, los discípulos se reunieron en el aposento. No es que un día caminaban por la calle y de repente cayó el Espíritu Santo de arriba y empezó a hablar. No. Ellos todos se reunieron, empezaron a rogar unánimemente, con todo corazón, humildemente ante Dios, con la fe en Jesucristo, pidiendo el perdón de sus pecados, limpiando sus pecados con la sangre de Jesucristo, arrepintiéndose, porque han sido bautizados con el bautismo de agua, y ahora la llenura del bautismo es a través del Espíritu Santo. Así como que uno se sumerge en el agua, el bautismo, la palabra bautismo, así está utilizado aquí en la palabra de Dios. Este derramamiento o el bautismo del Espíritu Santo también es cuando uno se sumerge completamente en el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no queda espacio alguno sujeto al mundo. Uno está completamente sujeto al Espíritu Santo. No hay espacio. Cuando uno se sumerge en el agua, no hay una gota de aire dentro del agua. Lo mismo pasa cuando uno se sumerge en el Espíritu Santo. No hay una gota de pecado, no hay una gota del mundo, no hay gota del pensamiento o costumbre mundana. Y eso es lo que tiene que pasar. Uno tiene que estar completamente, 100% lleno, sumergido, dominado por el Santo Espíritu de Dios. Y es algo sobrenatural, porque es algo que ocurre no naturalmente, sino debido a la obra de Dios. Cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, lo que está diciendo en resumen, Pedro se levanta y dice, no, ellos no están borrachos, los discípulos de Jesús no están borrachos, porque es muy temprano. Lo que pasa es que ellos están recibiendo el Espíritu Santo que Dios dijo que iba a derramar a través de la palabra y la profecía del profeta Joel. Es lo que está testificando. Por lo tanto, cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo de Dios, empieza a entender los hechos y las obras de Dios con los ojos de Dios. Y ahí está pasando con Pedro. Por lo tanto, su forma de hablar, su forma de ser, su forma de dirigirse a la multitud, su seguridad, su confianza, su convicción,
totalmente diferente a lo que él era antes de recibir el Espíritu Santo. Antes él tenía miedo, los discípulos se reunían escondida en un aposento con todas sus puertas cerradas para que nadie entrara a agarrar, a atraparlos. Pedro se escapaba, Pedro tenía miedo, así que empezaba a mentir, a negar, en fin. Toda esa actitud cambió totalmente, radicalmente su vida cambia a partir de esta experiencia sobrenatural del bautismo del Espíritu Santo. Y por eso nosotros, para ser verdaderos cristianos, tenemos que recibir este bautismo del Espíritu Santo. Y si hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos que someternos al Espíritu Santo al 100%, y no desobedecer, dejar de desobedecer la palabra de Dios, que nos lleva a hacer la voluntad de Dios y a testificar a Jesucristo. Vamos a la pregunta 1 siguiente. Hermana Carolina, por favor. ¿Qué obra le sucederá a los hijos e hijas, a los jóvenes y a los ancianos? Sobre todo al género humano, los hijos y las hijas de usted profetizarán. Tendrá visión en los jóvenes y sueño en los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y mis siervas y profetizarán. Amén, amén. Y aquí está diciendo, en realidad este versículo 17b, la continuación de la anterior, dice, ¿qué obra, qué pasará a los hijos e hijas y a los jóvenes y a los ancianos? Un poco continuando con este versículo anterior, donde dice el 17a, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu, continúa diciendo, sobre todo el género humano, dice. Es decir, Dios, a través del profeta Joel, Dios dijo que derramará sobre todo el género humano el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no malinterpretemos que entonces, Dios dijo que va a derramar el Espíritu Santo a todo ser humano. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Si total todos vamos a recibir. No quiere decir que cuando dijo esto Dios, no quiso decir que voy a derramar Santo Espíritu a todo género humano. No, es que hasta ahora el ser humano no estaban listos, no tenían derecho a recibir el Santo Espíritu. Pero ahora, gracias a la muerte de Jesucristo y el derramamiento de su sangre preciosa, por lo cual el hombre puede ser limpiado de sus pecados, por lo tanto perdonado de sus pecados, ahora sí es limpio con la sangre de Jesús. Por ese motivo está en condiciones, por la sangre de Jesús, de recibir el ser humano el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que quiere decir. No es que todo ser humano va a recibir, sino que el género humano, el ser humano antes no podía recibir, porque el ser humano era pecador. Pero es que ahora el ser humano puede recibir el Espíritu Santo porque Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado del ser humano. Eso es lo que está diciendo. Así que no nos confundamos cuando dice que Dios derramará su Santo Espíritu sobre todo género humano. No quiere decir que todo humano va a recibir sí o sí, sino solo aquel que recibe a Jesucristo y es limpio y es perdonado de sus pecados. Recién en ellos Dios puede derramar el Santo Espíritu. ¿Y qué pasa cuando uno recibe ese bautismo, esa llenura, ese derrame del Espíritu Santo? Dice que pasa, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. O sea que podrán profetizar, podrán ver visiones y podrán tener sueños. Hay muchos que interpretan erróneamente este versículo también, porque muchos dicen, los que profetizarán solamente serán mis hijos y mis hijas, las que van al jardín, las que van a la secundaria. Los niños solamente pueden profetizar. Entonces, eso es lo que quiso Dios. ¿Qué le parece? O que solamente los jóvenes, ¿y qué jóvenes estamos hablando? 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. ¿Quiénes son los jóvenes? Y solamente los jóvenes tendrán visiones entonces. Los ancianos no. Los niños no podrán tener visiones. ¿Qué quiere decir eso? O que los ancianos solamente van a tener sueños entonces. Los jóvenes no van a tener sueños. No van a tener profecías a través de sueños. No. Solamente es una forma de decir
no lo tomemos esto al pie de la letra. No es que solamente los hijos y las hijas van a profetizar, no. Es como decir que como ya todo ser humano, tanto niños, jóvenes, hijos, hijas, ancianos, sin importar si son hombre ni mujer, cualquiera puede recibir estos dones del Espíritu Santo, tanto de profecía o ver visiones o tener sueños proféticos. Todo esto van a ser posible en el ser humano, tanto niños, hijas, hijos o jóvenes, ancianos, sin importar. Eso es lo que está diciendo. ¿Está claro, hermanos, esto? Si no lo interpreten esto como que es solamente los ancianos van a tener sueños, ¿no? O sea que Pedro está diciendo que cada uno de esta gente van a tener esto. Esto es justamente la profecía de Joel. En esos días derramaré mi espíritu, otra vez está repitiendo Dios, o sea que es con seguridad, porque Dios repite otra vez, confirmando que derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos y mis siervas también, y ellos profetizarán. Fíjense que entonces aquí no solamente ni los hijos ni las hijas profetizarán, también los siervos y las siervas de Dios también profetizarán. Y toda esa parte que está diciendo Pedro está tomado de la profecía de Joel, que está registrado en el capítulo 2, versículos 28 al 29, y que dice exactamente así. Dice el versículo 28, después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas, es lo que está diciendo Joel. Por lo tanto, en realidad, Pedro no lo dijo tan exactamente, pero en definitiva está tomando de lo que Joel había dicho. Así que, en definitiva, está diciendo lo mismo. Por lo tanto, lo que acá dice, tanto que los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, o que los ancianos son los que soñarán, y los jóvenes son los que tendrán visiones, no. Esto significa que no habrá distinción, que sin distinción de edad ni sexo, todos los que reciben el Espíritu Santo son siervos de Dios. Porque aún sobre mis siervos y mis siervos que también profetizarán. No es que solamente los siervos y las siervas profetizarán, sino todo hombre del Espíritu Santo puede ser instrumento del Espíritu Santo y pueden recibir profecía, pueden escuchar la voluntad de Dios a través de voces, visiones, sabidurías. Cuando Dios revele su voluntad y su verdad hacia todo aquel ser humano perdonado de sus pecados a través de la sangre de Jesucristo, está listo para poder recibir esta revelación del Espíritu Santo, este despertar, este toque y este derrame, esta inundación del Espíritu Santo, para que uno empiece entonces a estar al 100% controlado por el Espíritu Santo de Dios. Tal es así que si uno no recibe esta unción, esta llenura del Espíritu Santo, uno no es un verdadero cristiano. Está todavía en formación, todavía está en obra. Por lo tanto, para que uno concrete, para llegar a ser un verdadero cristiano que ponga manos a la obra en testificar a Jesucristo, es aquel que ha experimentado la llenura, el derramamiento, el bautismo del Espíritu Santo para que pueda recién entender la voluntad de Dios, experimentar ese sobrenatural, para que el Espíritu Santo de Dios entre en mi vida y tome dominio y control de todos mis pensamientos, mis sentimientos, mi ser, para que en ese momento el Espíritu Santo me pone en mí todo el conocimiento acerca de Cristo, acerca de Dios y acerca de la voluntad de Dios. Así, cuando uno entiende eso, cuando uno lee la palabra de Dios, comprende exactamente qué es lo que Dios quiso decir cuando dio esas palabras. Y eso es una gran bendición, hermanos, porque de esa manera nosotros no cometemos errores, porque el mismo Santo Espíritu nos enseña y nos habla, nos revela la intención de estas palabras, porque en definitiva el autor de esta palabra es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, si el Espíritu Santo nos enseña qué es lo que Él escribió, con qué intención Él escribió, qué quiso decir cuando escribió estas palabras, ni mucho menos, y nosotros no podemos entender por nuestra cuenta
El otro día el pastor Marco me enviaba un video por WhatsApp que los pastores empezaban a decir que el nombre de Dios no es Jehová, sino que el nombre de Dios es Yahvé. ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Y que están todos enloquecidos con esto ahora. Hay una ola de pastores que están investigando diciendo que el nombre verdadero de Dios es Yahvé y no Jehová. Y yo le decía al pastor, le mandé un mensaje diciendo, no, eso es un disparate total. Ese tipo de conjeturas, ese tipo de suposiciones, lo sacan porque ellos desconocen. Es por la ignorancia en la palabra de Dios. Porque en ningún momento Jesús dijo que el nombre del Padre Dios es Yahvé o Jehová. Al contrario, le pasé todos los versículos al pastor donde diciendo, Jesús mismo está diciendo que el nombre de nuestro Dios es Jesús. El nombre del Padre es el nombre del Hijo, el nombre del Hijo y es el nombre del Espíritu Santo y ese nombre es Jesús. Y los pastores están hablando de que es otro nombre que es Yahvé. No, Señor. Vayan a la Biblia, no inventen cosas. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Por ejemplo, eso. Y lamentable porque cuando la gente no es tocado por el Espíritu Santo, aún leyendo la Biblia, lo malinterpreta. Aún el nombre de Jesús que nos ha dado, el nombre de salvación, el nombre del cual debemos proclamar para la salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos excepto Jesucristo. Jesús es el nombre de salvación. Y empiezan, sin leer la Biblia, empiezan ellos a conjeturar, a inventar cosas. Yahvé, ¿qué es eso del Yahvé? No. Y eso es a raíz de que todavía no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos entonces a la pregunta siguiente. Le pido otra vez a la hermana Consuelo, por favor. ¿Cuáles son los prodigios y las señales que va a dar Dios en los postreros días? Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Así es. En la profecía misma de Joel habla de esto, diciendo que arriba en el cielo, en ese momento, primeramente tenemos que entender un poco a qué viene esta profecía de Joel. Durante el ministerio, digamos, de Joel, Israel estaba dividido en dos. Israel estaba al norte y Judá al sur. Estaban siendo gobernados por distintos reyes, tanto del norte de Israel, tanto del sur. Y Joel fue un profeta que estuvo ministrando, que estuvo trabajando durante estos mandatos de estos reyes, pero en el sur, que es Judá. Y en ese momento, los reyes de Judá estaban gobernando de una manera que no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Y es por ese motivo, Dios envía a Joel para decirle, dejen de adorar ídolos, dejen de desobedecer la palabra de Dios, porque si no lo hacen, entonces habrá juicio, habrá castigo de Dios. Es lo que estaba Joel profetizando y proclamando la voluntad de Dios. Y es por ese motivo, Israel, por adorar ídolos, estos reyes que debían entonces ellos ser líderes para que su pueblo adorasen a Dios, en lugar de adorar al Dios verdadero nuestro, empezaban entonces a adorar ídolos. Y esta costumbre de seguir adorando ídolos, inclusive algunos daban los hijos como sacrificio a los ídolos de Molec, por ejemplo, del Moloch. Por lo tanto, todo eso fueron unas abominaciones para Dios, porque Dios le dijo, ese tipo de costumbre de adorar ídolos y matar y quemar sus hijos a la estatua de los ídolos, eran cosas que hacían los cananeos donde ustedes antes conquistaron. Y ustedes están volviendo a hacer lo mismo. Y yo les había dicho que por favor no sigan la costumbre de los habitantes de Canaán antiguo. Pero los israelitas empezaron a hacer lo mismo que hacían los cananeos anteriores. Y es por ese motivo, al no cambiar, Dios envía este profeta Joel para que se arrepientan, para que dejen de hacer lo que está haciendo, dejen de adorar ídolos y que vuelvan otra vez a obedecer la palabra de Dios. Es lo que estaba diciendo. Y por ese motivo, además, Joel está diciendo,
entonces llegará un momento que yo derramaré mi espíritu a mis siervos. En ese momento, entonces, arriba en el cielo y abajo en la tierra, mostraré prodigios. ¿Qué tipo de prodigios y señales? Habrá sangre, fuego y nubes de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y esto es la profecía de Joel acerca de un juicio de Dios por la desobediencia del pueblo de Israel. Y en ese momento, lo que en realidad iba a pasar era que Israel más adelante iba a recibir ese castigo por parte de los babilonios. De alguna manera Joel está profetizando lo que va a hacer Dios para castigar a Israel. En esta tierra, dice, habrá señales y cosas sobrenaturales, diciendo, pero como que habrá sangre, fuego y nube de humo. ¿Hubo? Sí, lo hubo. En la época de Joel, los israelitas en el 586 a.C., Babilonia quemó todo el templo de Jerusalén, quemaron casas, mataron y hay charco de sangre por todo Jerusalén. Y al llenar de fuego toda la ciudad de Jerusalén, esa columna de nube de humo salían de Jerusalén. Y muchos fueron llevados prisioneros. Por lo tanto, esta profecía de Joel en realidad también se cumplió en esa época. Tal es así que el sol se convirtió en tinieblas porque por tanto nube de humo que hubo, el sol se tapaba por los humos. Y también a la noche la luna en sangre, porque a la noche todo era de sangre. Lo mismo está profetizando, si bien esto también profetizó lo que iba a ocurrir con el castigo de Israel por parte de los babilonios, también Joel está profetizando lo que va a pasar más adelante después de ese suceso en la época de Jesucristo. Por lo tanto, dice, arriba en el cielo y abajo en la tierra mostrará prodigios. Y los prodigios que mostró fue a través de Jesucristo, todos los milagros que Jesucristo realizó. Estos prodigios que está hablando también se refiere en los tiempos postreros, en los tiempos finales, donde también hubo sangre, fuego, nubes de humo. Y eso también ocurrirá luego cuando Roma quema y destruye todo el templo de Jerusalén otra vez. Por lo tanto, se repite esa historia. Dios castiga a Israel que no obedece la palabra de Dios a través de este tipo de castigos. El sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre. Y aquí los días postreros son desde la ascensión de Jesús hasta su nueva venida. Es decir, desde que Jesús fue elevado al cielo hasta que venga nuevamente Jesucristo. Por lo tanto, hoy día nosotros, todos nosotros, estamos viviendo en esta época de los días postreros. O sea, estamos en la era de los últimos días hasta que venga Jesucristo. Y como acá dice, las señales y prodigios, en realidad sí, fueron realizados por Jesucristo. Por resurrección, resucitó a Lázaro, sanó todo tipo de enfermos, calmó los vientos y las olas. Jesús alimentó con 2 peces y 5 panes a una multitud de 5.000. Todo esto son señales y prodigios mostrando que estamos viviendo la última época, en el momento en el cual Dios está prometiendo que va a enviar, va a derramar su Santo Espíritu a todo género humano. Por lo tanto, si nosotros vemos en Hechos, capítulo 2, 22, más adelante, dice, pueblo de Israel, está diciendo, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros. ¿Cómo fue entonces posible la gente conocer a Jesús, que es un hombre enviado por Dios? ¿Cómo la gente supo que Jesús era el Mesías prometido por Dios? Porque él hacía milagros, señales y prodigios, dando a conocer. Por lo tanto, Jesús dice, si ustedes no creen en mí, que yo soy el Mesías, aunque sea créanme por las señales y por las obras sobrenaturales que estoy haciendo, mismo Jesús dijo. Por lo tanto, a través de esas señales está Dios mostrando que está llegando la última era de los días postreros, los cuales entonces realizó Dios a través de Jesucristo, todos estos milagros y señales y prodigios entre ustedes, entre Israel, por medio de él, por medio de Jesucristo, como ustedes bien lo saben, como lo han escuchado, lo vieron.
Por lo tanto, Pedro está comparando los prodigios que está profetizando Joel con también estos prodigios y señales de Jesucristo que realizó milagros entre la multitud de Israel. Por lo tanto, Pedro está refiriéndose a la palabra de Joel para decirle a los judíos que están allí, que vinieron todos sin conocer a Jesucristo, diciendo, miren, lo que está pasando aquí no es que están borrachos, sino que fue derramado el Espíritu Santo que Dios prometió derramar en esta época, cuando ustedes vean señales y prodigios realizados por Jesucristo. Por lo tanto, este es el momento en el cual el cumplimiento de la profecía de Joel se está dando en este lugar. Eso es lo que está diciendo Pedro a la multitud. Por eso, no están borrachos, sino que es una obra de Dios, que es el Espíritu Santo prometido de Dios, es lo que está recibiendo esta gente. Pedro ahora con seguridad, con toda convicción, a viva voz, está predicando a la gente que han venido de distintos lugares para que sepan, esta obra es obra de Dios. Es el cumplimiento de la promesa, la profecía de Dios, dicha por Joel, es lo que está diciendo Pedro. En Joel capítulo 2:30 también dice esto. Solo dice prodigios, porque en Joel no dice prodigios y señales, sino solo dice prodigios, que son milagros que servirán de señal para saber que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué son las señales? ¿Qué son esas señales? Serán las grandes guerras, sangre, fuego, porque cuando habrá grandes guerras en los últimos días habrá sangre y fuego por doquier, humos de extremas bombas, tanto de bomba atómica o bomba hidrógeno, todo ese tipo de bombas que oscurecerán el sol y la luna y hasta que teñirán con el charco de sangre por la muerte que habrá. Por lo tanto, todo este tipo de profecía del fin de los tiempos, en realidad también está refiriéndose a la profecía de Joel. Y Pedro hace referencia a eso. Y además está diciendo, ¿quién será entonces salvo? ¿Quién será salvo? Versículo 21 dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Vendrá, lo que está diciendo, va a haber juicio, va a haber castigo de Dios. Pero a pesar de ese castigo de Dios, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No habrá otra manera de ser salvo. Y por eso dice aquí, no hace distinción de quién debe ser lo que invoque el nombre del Señor. Está diciendo tanto hombres, mujeres, niños, ancianos, judíos o gentiles. Es decir, todo el mundo. Está diciendo por eso todo el que invoque el nombre de Dios, el nombre de nuestro Señor, el nombre de Jesús, será salvo. Es lo que está diciendo. Fíjense que entonces Pedro está testificando el nombre de Jesús, que solamente debe ser el nombre de Jesús que nos dé la salvación. Aquí la palabra invocar es pronunciar con los labios el nombre del Señor. No basta con solamente pensar en el nombre de Jesús, sino hay que declararlo, declarar con nuestros labios. Y por eso Pedro invoca el nombre de Jesús inmediatamente en el capítulo 3 siguiente. Fíjense, cuando nosotros estamos en el capítulo 2 y cuando terminemos esta lección, comienza el capítulo 3. En el capítulo 3 mismo, Pedro y Juan van a subir a orar en el templo de Jerusalén. Y cuando suben al templo, van a encontrarse con ese lisiado que pide limosnas. Y en ese momento, inmediatamente, Pedro va a utilizar ese nombre de Jesucristo de Nazaret, diciendo, levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Eso lo vamos a ver después en Hechos 3:6. De esta manera, Pedro está diciendo que hay un nombre que debemos prestarle atención. Ese nombre de Dios, ese nombre del Señor, es el nombre de Jesús. Pero no lo tienen que solamente saber ustedes, sino ahora hay un nombre a invocar y ese nombre es lo que nos va a llevar a la salvación. Como dice en Romanos 10:9, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y además crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Como dice estos versículos de Romanos, está Pedro insinuando y está declarando que debemos invocar el nombre de Jesús, el nombre de Dios, el nombre de nuestro Señor y Salvador,
para que seamos vivos, salvos. Por eso dice en el 21, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que Pedro ahora está dando su sermón, el mensaje del Evangelio. El sermón de Pedro es basarse en la palabra de Dios, darle el mensaje conciso, corto, pero clarísimo, de qué es lo que el ser humano debe hacer para ser perdonado de sus pecados. Y es arrepentirse de sus pecados e invocar el nombre del Señor Dios. Aquí la palabra Señor en realidad debería ser Adonai. Y Adonai ustedes saben que se refiere a nuestro Dios. Es decir, todo el que invoque el nombre de nuestro Dios será salvo, quiso decir. ¿Y quién es nuestro Dios? Ellos saben que nuestro Dios es Jesucristo. Por lo tanto, todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Y es por eso él mismo pone en práctica en Hechos 3:6 diciendo, levántate en el nombre de nuestro Dios Jesucristo de Nazaret y anda, le dice al lisiado. Y si leemos en Hechos 4:12 también dice, de hecho, en ningún otro hay salvación. En ningún otro Dios van a encontrar la salvación. No es en los ídolos que ustedes persiguen. No van a salvar porque ustedes tienen mucho dinero. No se van a salvar porque ustedes tienen alto rango de jerarquía en el gobierno. No, ustedes no serán salvos por eso. Serán salvos únicamente porque ustedes deberán invocar el nombre de nuestro Dios Jesucristo. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Fíjense lo que está aseverando Pedro es justamente el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Es la buena nueva, es la buena noticia para el pecador, de que podamos ser perdonados y salvos de nuestro pecado, perdonados de nuestro pecado y ser salvos de todo tipo de castigo de Dios. La Biblia está muy claramente proclamando que únicamente al invocar el nombre de Jesús hay salvación. Y esto es lo que está diciendo Pedro. Fíjense, el mensaje de Pedro, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, el mensaje de Pedro es muy claro. Dice, señores, ustedes mataron a Jesucristo, pero ustedes únicamente podrán ser salvos cuando invoquen el nombre de nuestro verdadero Dios Jesús. Jesús es Dios. Él murió en nuestro lugar. Invoquen ese nombre y ustedes serán salvos. Fíjense, no es que Pedro empezó a salir cuando la gente los burlaba de que están todos borrachos, de qué está hablando, están hablando en lengua, de qué idioma hablan. En vez de dar excusas, dar pretextos, no, porque el Espíritu Santo que está en Pedro empieza a hacerle proclamar. Es el Evangelio. Arrepiéntanse y reciban el perdón de sus pecados. Y porque acá Dios, con todo señal y prodigio, dio a conocer que nos envió su Hijo unigénito, el Mesías, el Cristo, que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Y solamente todo aquel que entonces invoque el nombre de ese Jesucristo será salvo. Amén. Es lo que está diciendo Pedro. Y es el centro del mensaje. Muy claro y conciso. No hay otra cosa. No está divagando con teorías o palabrerías. No. Es muy claro. Eso es la manera de predicar. Y es lo que está diciendo. Fíjense entonces, este mensaje directo, sin vuelta, claro, conciso, del Evangelio, de cómo uno puede ser salvo, cómo uno puede ser perdonado de sus pecados, cómo entonces uno debe hacer, invocar ese nombre. Ahí está. Entonces, debido a este mensaje directo, concreto, la gente empieza a arrepentirse. No le está dando una teoría, no le está dando una filosofía, no. Esto es así. Entonces, todo el mundo empieza a sentir un remordimiento. El Espíritu Santo los toca y empieza uno a arrepentirse. Empieza uno a verse a sí mismo de qué es lo que realmente estuve haciendo mal ante Dios. Y esto es lo que los lleva a ellos a arrepentirse. Hoy vamos a dejar aquí, hermanos, en el versículo 21, donde Pedro les está confirmando que todo el que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí en nuestro Dios Jesús, será salvo. Y empieza la gente a escuchar. Y esta convicción, estas palabras a viva voz, porque lo dice con toda convicción, no dubitando, ¿no es cierto?, como lo hacía antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a ver la semana próxima entonces cómo reacciona y cómo sigue este sermón muy poderoso, por cierto, de Pedro hacia la multitud, que están sorprendidos
con esta obra del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo hacia los discípulos. Amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a agradecer al Señor y vamos a recapacitar entonces en la palabra de hoy. Cierren sus ojos y quiero que ustedes recuerden que Dios, a través de su siervo, a través de su profeta Joel, dijo que derramará su espíritu a todo género humano, a todo ser humano, pero no a cualquiera, sino a todo aquel que declare a Jesús como su Señor y Salvador, aquel que declare a Jesús como el Cristo, el Mesías, que Dios le ha enviado para perdonar sus pecados, arrepintiéndose previamente de todos sus pecados, para entonces recibir ese bautismo. Entonces, queremos en esta noche también que el Señor, nuestro Dios Jesús, que resucitó, que está a la diestra con todo poder y autoridad, dominando, gobernando el reino de los cielos que está entre nosotros. Nosotros que pertenecemos a Jesús, que pertenecemos a Dios, que somos sus hijos, su pueblo, estamos en esta noche arrodillados con todo corazón, anhelando y deseando que el Santo Espíritu derrame su unción sobre nuestra vida, que toque nuestra vida, que nos haga nuevos, hombres sobrenaturales, hombres discípulos del cielo, discípulos y pueblo del reino del cielo de Dios que está aquí entre nosotros. Dios Santo Poderoso, en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo, te pedimos, Señor, que derrames en el corazón de todo tu pueblo reunido en esta noche, para que mediante el poder de tu Santo Espíritu podamos ser guiados y poder discernir la verdad de tu palabra y poder salir a predicar el nombre de Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación de nuestro Señor Jesucristo que fue concretada en la cruz de Calvario a través de su muerte y resurrección, Señor, y que el Santo Espíritu nos testifica en nuestro corazón de que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y queremos recibir esa unción y ese derrame, esa inundación del Espíritu Santo sobre nuestra vida, Señor, para que no haya ninguna gota de pecado en nuestra vida, para que no haya ninguna gota de duda en tu palabra, porque estamos completamente sumergidos en tanto Espíritu tuyo, para que no haya ninguna gota de desobediencia a tu palabra, Señor, para que seamos completamente inundados por tu Santo Espíritu. Derrama, Señor, derrámalo, llénanos, inúndanos con tu Santo Espíritu en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, tócanos. Irra baraja santa y arabamaraba. Derrama tu Santo Espíritu, Padre Santo. Derrama tu Espíritu, Señor, Espíritu Santo de Dios. Llénanos, Señor, nuestra vida a través del nombre de Jesucristo. Proclamamos que Jesús es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Rey. Jesús, tú eres nuestro Señor y Salvador. Declaramos en nuestra vida, Señor, que tú eres nuestro Dios todopoderoso. Gobierna, domina nuestra vida, Señor, en esta noche. Queremos que todo tipo de desobediencia, toda obra del enemigo, todo tipo de maldad, todo tipo de pecado, toda gota de pecado sea totalmente esfumado, evaporado de nuestra vida completamente, Señor. Limpiado totalmente con tu sangre preciosa, la sangre de Jesucristo de Calvario que tiene poder para limpiarlo. Señor, declaramos, lo recibimos, aceptamos esa sangre que será derramada en nuestra vida, Señor. Y toda obra del enemigo, toda disidencia, todo tipo de resistencia del enemigo fuera de nuestra vida. Solamente que la bendición del cielo, Señor, caiga sobre nuestra vida, sea derramada sobre nuestra vida. Declaramos esta bendición sobre la vida de tu siervo, Señor, de tu pueblo en esta noche. En el nombre de Jesucristo, recíbela, anhelen esa unción del Espíritu, esa obra del Espíritu. Sean sumisos, obedientes a la palabra de Dios, total obediencia a la voluntad de Dios, que es de recibir esta unción del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Derrama, Señor, derrama tu Santo Espíritu en tu pueblo. Utilízalo, Señor. Dale esa sabiduría, dale esa guía que ellos necesitan, Señor, para seguir sirviéndote y testificando a Jesucristo a los que no lo conocen. En el nombre de Jesús, Señor, bendícelos, tócalos, sigue acompañándolo, guiándolo en todo momento. En el nombre de Jesús, de nuestro Señor Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.